ambiente, hablamos de todo aquello que rodea a los seres vivos, ¿no es cierto? Entonces ahí nos remitimos a la ecología, que es una disciplina que se encarga de estudiar a todo lo que esté relacionado con los seres vivos y el ambiente donde crece, ¿sí? Si bien ahí hablamos de medio ambiente, este profesor nos aclaraba que no existe ese término, ¿sí? Hay algunos autores que utilizan en conjunto y otros no. El término ecología fue, a ver si entró alguien más, ¿sí? Dígame, Sotelo. Propuesto por Haeckel en 1869 y se remite a oikos, hogar, ¿sí? Y logos, estudio, tratado. Entonces, todo lo que esté relacionado al ambiente donde crece o se relaciona ese ser vivo sería el lugar donde se encuentra ese ser vivo e interacciona con el ambiente donde crece. Entonces, generalmente cuando utilizamos el término ecología, también se confunde con lo que es conservación de la naturaleza y protección del ambiente donde vivimos, ¿sí? Pero básicamente, si bien contribuye a comprender los mecanismos que estén relacionados con los problemas ambientales, es mucho más que eso el término ecología, ¿sí? Estudia las relaciones que hay entre los seres vivos y el ambiente donde crecen. Entonces, para poder estudiar esos organismos es necesario colocarlo en un lugar, ¿sí? Entonces, nosotros cuando hablamos de los niveles de organización de la naturaleza, partimos de lo que es el individuo, ¿no es cierto? Desde que se forma como tal, ese individuo pertenece a una población, esa población pertenece a una comunidad, esa comunidad pertenece a un ecosistema, ¿sí? Ese ecosistema está formando parte de una gran biosfera, ¿sí? Que forma parte del sistema solar y de la Vía Láctea, ¿sí? Pero básicamente nosotros partimos a nivel de organización de la naturaleza desde el individuo. Y antes estaba los niveles de organización donde partimos de los átomos que se transforman en biomoléculas, en células, en tejidos y en órganos, para formar sistemas de órganos. Entonces, fíjense que los átomos que son bioelementos o bioátomos como el carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, fósforo, azufre, calcio, cloro, sodio y potasio, por ejemplo, van a formar moléculas, esas moléculas forman macromoléculas, esas macromoléculas van a formar células, esas células se agrupan para formar tejidos, esos tejidos se organizan en órganos, esos órganos se agrupan para formar un sistema de órganos y así surgen los organismos. Esos organismos forman parte de una población, ¿sí? Siempre que sean de la misma especie, que conviven en un determinado ambiente. A su vez, estas poblaciones forman parte de comunidades, que es un conjunto de poblaciones que conviven, pero pertenecen a especies diferentes, ¿sí? Y a su vez, esas comunidades se relacionan en un medio físico que les rodea formando ecosistemas que forman un conjunto de ecosistemas, forman lo que es un bioma que tiene una fisionomía particular, ¿sí? Cuando nosotros vamos profundizando estos temas, vamos a ir viendo distintas características, por ejemplo, a nivel poblacional. Nosotros hablamos que las poblaciones están constituidas por organismos de la misma especie, ¿sí? Que forman parte de una comunidad y de un ecosistema, donde circula energía y nutrientes. En un sentido ecológico, a las poblaciones se considera como un grupo de organismos que son de la misma especie, que comparten un espacio y tiempo en común, es decir, que conviven. Por ello, cuando nombramos una población, se nombra a una especie, ¿sí? El lugar donde habita y el año en el cual se considera. Todos los individuos de una misma, de una población que viven en un ambiente determinado, en un espacio físico, deben encontrar alimento, lugar para reproducirse, refugio, guarida para justamente las inclemencias del tiempo. Entonces, para eso, en una población hay una estructura que va a estar determinada por factores como la densidad y los patrones de distribución. Entonces, ahí vamos a ver cómo se van a ir desarrollando, ¿sí? Básicamente, la densidad
es el número de ejemplares de una especie por unidad de superficie o volumen, ¿sí? Y justamente eso va a determinar características en una población. Y después el otro factor que influye en la estructura poblacional son los patrones de distribución, es decir, cómo se distribuyen esos organismos que pertenecen a la misma especie en un ambiente determinado, ¿sí? Los patrones van a reflejar las interacciones que hay entre las especies de una misma población. Entonces, ahí vemos que los patrones de distribución varían de acuerdo a cómo se ubican. Pueden ser agregada o agrupada, ¿sí? Es una distribución que está en una parcela y va a depender de los recursos del ambiente. Puede ser uniforme cuando hay interacción negativa de antagonista entre los individuos de una población, y la aleatoria ocurre cuando los individuos se distribuyen independientemente de la posición de otro individuo en una población, ¿sí? Eso siempre va a estar determinado básicamente de acuerdo a los recursos que ellos tengan disponibles o no. En la distribución agregada o en grupo, fíjense que es la redistribución parcelaria de los recursos, y es muy común, va a depender, por supuesto, de, por ejemplo, la dispersión de una semilla va a estar limitada a esos factores, igual a la reproducción asexual. Por ejemplo, una arboleda completa de álamos se originan asexualmente de una semilla y genera ese tipo de agrupamiento. Esperen que le voy a aceptar a Milena, ¿sí? La distribución uniforme, ¿sí? Por ejemplo, esa que ven acá, ocurre cuando los individuos se ubican espaciadamente, más o menos regular, ¿sí? De lo que se esperaría que ocupen el hábitat de manera aleatoria. Por ejemplo, una colonia de anidación de aves marinas, donde las aves hacen sus nidos más o menos equidistantes uno de otros, ¿sí? Ese sería un ejemplo de distribución uniforme. Y la aleatoria, que es esta última, en este caso, como su nombre lo indica, es al azar, se espacian de manera impredecible y no se relacionan con la presencia de otros. Por ejemplo, árboles de una misma especie, ¿sí? De acuerdo a cuando llueve, se distribuyen de manera aleatoria, o sea, se dispersan las semillas. Y también, por ejemplo, acá tienen en el ejemplo el caso de los gregarios por ejemplo, este es un agregado de peces, ¿sí? La distribución al azar de estas arañas, o casi uniforme de cómo se distribuyen los pingüinos, por ejemplo, ¿sí? También hay otros factores que van a determinar el crecimiento, la dinámica poblacional. Y el crecimiento de las poblaciones básicamente va a estar determinado por la tasa de natalidad, ¿sí? Que es el número de crías que se produce por unidad de población y tiempo, y la tasa de mortalidad, que es la frecuencia con que los organismos desaparecen, digamos, el número de muertes por unidad de tiempo, ¿sí? El principal agente de crecimiento de la población van a ser los nacimientos, y el principal agente de descenso de la población van a ser las muertes. Cuando el número de nacimientos de una población es igual al número de muertes, se mantiene un tamaño estable, sería, y se dice que la tasa de crecimiento es cero. Uno de los factores que puede influir en cierta forma en la dinámica poblacional, disminuyendo la tasa de crecimiento, son las migraciones, ¿sí? Entonces, básicamente, nosotros cuando analizamos la carga de crecimiento poblacional, se determina por un gráfico,
donde se observa el número en este caso de humano, ¿sí? Población mundial, en millones, o sea, en un eje se coloca la cantidad de individuos y en el eje el tiempo, ¿sí? En un ambiente favorable, una población experimenta un crecimiento exponencial, quiere decir que va en aumento. Si las poblaciones siguen creciendo exponencialmente, llega un momento donde hay recursos limitados, ¿sí? Y entra en una etapa de decadencia. Por eso es importante que haya, o sea, un momento donde se equilibren estos factores. Entonces, las poblaciones con crecimiento exponencial, las que crecen exponencialmente, o sea, muy rápidamente, dejan mucha descendencia y brindan poco cuidado a sus crías, o sea, se llaman oportunistas estrategas R, ¿sí? Y el otro tipo de crecimiento crecen exponencialmente al comienzo, pero luego se estabilizan hasta los límites del ambiente donde actúa como limitante, serían los factores ambientales. En ese caso, se habla de estrategia acá donde tienden a tener menos crías, pero con mayor cuidados paternos. Por ejemplo, en el caso de las semillas, las plantas producen menos semillas, pero con reservas alimenticias abundantes para que cuando el embrión crezca tenga recursos, ¿sí? Entonces, comparado, estos son las estrategias de reproducción, sería, y de crecimiento. Los estratega R son aquellos organismos que tienen muchas crías, o sea, mucha descendencia, poco o nada cuidado parental, muy baja longevidad, se reproducen tempranamente, son muy pequeños. Por ejemplo, en el caso de los ratones, ¿sí? Insectos, bacterias y hongos, los organismos inferiores serían el caso de los superiores que sean pequeños. En cambio, los estrategas K tienen pocas crías, por ejemplo, imagínense un elefante, ¿sí? Hay un intenso cuidado parental, fíjense que ellos tienen una cría por parición, o sí, el elefante tiene creo una sola, cuidan mucho a su descendencia, son longevos, tienen un tiempo de reproducirse, inclusive hay plantas como el ágave, ¿sí? Yo había leído eso, que todos los recursos, ¿sí? Lo guardan para reproducirse una sola vez en la vida, ¿sí? Son estrategas K, ¿sí? Bueno, en el caso de los mamíferos y las aves también tienen este tipo de estrategia. El ágave creo que era, que tardan toda su vida, se reproduce una sola vez. Después hay otros como una lechucita, ¿sí? Que también maduran con lentitud, retardan la reproducción y tienen talla corporal relativamente grande. Tienen poca, o sea, tienen descendencia, o sea, cuidan mucho su cría y tienen poca descendencia. Entonces, los estrategas R se basan en una alta tasa de crecimiento. Los organismos con esta estrategia de menudo tienen talla pequeña, alta frecuencia reproductiva y vida corta y en ambientes variables. Hay muchas plantas que tienen este tipo de este mecanismo de estrategia. Y los K son organismos que pertenecen a poblaciones con a menudo son de gran talla corporal, tienen baja frecuencia reproductiva y en tiempo de vida largo viven en ambientes más estables, ¿sí? Bien, eso a nivel población. Ahora vamos a ver a nivel comunidad. Cuando hablamos de ecología de comunidades, vamos a referirnos a un conjunto de poblaciones que pueden ser plantas o animales que viven en un determinado lugar, o por supuesto hongos o bacterias, ¿no es cierto? La comunidad tiene ciertas propiedades exclusivas de ella, como por ejemplo la dominancia y la diversidad. La dominancia se produce cuando una o varias especies controlan las condiciones ambientales que van a influir en las especies asociadas. Y la diversidad se refiere al número de especies que la componen y la proporción que cada una ya representa. Por supuesto que estos organismos están relacionados con un ambiente donde se desarrollan y una comunidad biológica y el ambiente abiótico van a formar lo que es un ecosistema, ¿sí? Para poder entender cómo interactúan estos organismos es importante saber que estos van a determinar
Estos son factores que van a determinar a la comunidad, ¿sí? Van a haber organismos dominantes y más diversos que otros. Y esos forman parte estas comunidades, como se sabe, van a interactuar con el ambiente donde viven y van a tener un lugar donde van a desarrollar ciertas funciones, ¿sí? Entonces van a formar parte de una cadena trófico-alimentaria donde ustedes saben que hay organismos autótrofos y heterótrofos, ¿sí? Los productores primarios serían eh, las plantas, ¿sí? Son los llamados autótrofos, son los que sintetizan moléculas orgánicas complejas por sustancias inorgánicas como las plantas y, por ejemplo, hay algas que son fotosintéticas. Y después están los consumidores, ¿sí? Que son organismos heterótrofos que se encargan, obtienen su energía alimentándose de moléculas orgánicas que producen otros organismos. Tenemos consumidores primarios, que son los herbívoros, secundarios, que son los carnívoros, y así siguen, están los omnívoros, y después hay otros consumidores que son detritivos o detritívoros o detritófagos, ¿sí? Que se alimentan de detritos. Y a lo último estarían los descomponedores, ¿sí? Que son los llamados organismos heterótrofos que degradan la materia orgánica, utilizan los productos de la descomposición como fuente de energía, donde estarían los hongos y algunas bacterias. Entonces, las cadenas trófico-alimentarias son los pasos sucesivos de la energía, porque ustedes recuerden que acá hay un flujo de energía, no solamente de materia, sino de energía, desde la fuente donde se originó, que son las plantas, ellos son los productores, hasta que se degraden, que son los descomponedores. Y varía ampliamente la composición y complejidad. Ustedes saben que cada organismo forma parte de estas cadenas tróficas, ¿sí? Pero todo siempre inicia en los productores. La cadena más simple, por lo menos, debe tener dos niveles, que son los productores y los descomponedores. Y las cadenas más complejas aumentan a medida que se incorporan consumidores de distintos órdenes. Habíamos hablado del consumidor primario, que sería el herbívoro, o sea, que se alimenta de planta, como en este caso, este organismo. Este sería un carnívoro y después, bueno, puede haber detritívoros o consumidores terciarios. Para que una cadena alimentaria sea completa, debe sí o sí terminar en los descomponedores, que son los organismos que se encargan de, o sea, transformar esa materia orgánica de nuevo en inorgánica, donde están los hongos, ¿sí? Estas cadenas son muy complejas en el sentido de que se van entrelazando y forman una red de conexiones que recibe el nombre de red o trama alimentaria, ¿sí? Y en todos los casos, el ciclo de nutrientes siempre culmina con la descomposición de la materia orgánica para que sea de nuevo empleada por las plantas. Ustedes saben que las plantas obtienen su alimento a partir de la fotosíntesis, ¿sí? Ahora, ¿cómo obtienen ese producto? A partir de dióxido de carbono en agua más sales minerales, ¿sí? Absorben esos nutrientes y en la hoja se realiza la fotosíntesis para obtener glucosa, ¿no es cierto?, que se almacena en forma de almidón. Bien, entonces, el número de niveles tróficos de una red alimentaria va a variar, pero siempre es limitado y en cada transferencia se va perdiendo energía, como calor en la respiración en el caso de los consumidores, que va a dejar de ser utilizable para el siguiente nivel trófico, ¿sí? Básicamente en la pirámide están los productores, después siguen los consumidores primarios, consumidores terciarios, ¿sí? Y así termina en los descomponedores. Cada nivel trófico contiene menos energía que el anterior, por lo cual los productores son los que más abundan, deberían ser los más abundantes que los herbívoros y así a su vez. O sea, lo ideal sería mantener esta cadena equilibrada, ¿sí? Recuerden que hoy por hoy hay pocos productores, es muy importante que como es la base de la pirámide, que haya mayor cantidad de productores, ¿sí? Entonces, para poder definir todo esto es importante que sepan lo que es el hábitat, que es la residencia natural de una especie animal o vegetal, es decir, la zona física donde se encuentra ese organismo o el lugar donde viven, ¿sí? Y a su vez, otro término muy importante que tienen que saber es el nicho ecológico, que es el papel funcional que un organismo realiza como miembro de la comunidad.
¿sí? Incluye factores físicos, químicos, fisiológicos y bióticos en un organismo que necesita para sobrevivir. Es decir, ¿qué hace? Por ejemplo, un hongo. ¿Cuál es el nicho ecológico del hongo? Es descomponer, ¿sí? La función, cómo transforma la energía, cómo comporta en respuesta a su medio ambiente, o sea, cómo se comporta respondiendo al medio ambiente físico y biótico y cómo lo modifica. Y cómo actúa sobre otras especies. Si bien dos especies pueden convivir en un mismo hábitat, ocupan nichos ecológicos diferentes. Por ejemplo, una bacteria tendrá un nicho ecológico y un puma utilizará otro nicho ecológico, pero pueden convivir en el mismo lugar. Como ahí le dice, uno puede ser predador, otro devorador, el otro puede ser un insecto que se alimenta de vegetación, o sea, un herbívoro. Dos especies que ocupan los mismos y similares nichos ecológicos en diferentes lugares geográficos se denominan equivalentes ecológicos, ¿sí? Bien, estos son los distintos biomas que hay en el planeta Tierra, ¿sí? Para que vean, esto sería para nivel de los biomas, ¿sí? Tenemos una zona de tundra, una zona de taiga, ¿sí? Bosques caducifolios, todo lo que es verde. Después tenemos pastizales, chaparrales, hay una zona de desierto, acá hay una zona de bosque lluvioso, tropical, lo que queda del Amazonas, ¿sí? Ya con las zonas en África, y es muy importante que cuidemos esta zona, donde es el lugar donde quedan los productores seguramente. Y acá tenemos una pequeña zona de bosque también. ¿Sí? Después viene el bosque seco tropical, ¿sí? Y las montañas. Bueno, para poder entender todos estos procesos es importante conocer los ciclos biogeoquímicos que se dan en la naturaleza, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el ciclo biológico del nitrógeno, ¿sí? Ustedes saben que si bien están en la naturaleza, hay que ver cómo hay distintos organismos que intervienen eh, generando o produciendo o liberando o contribuyendo al ciclo de estos nutrientes, ¿sí? Por ejemplo, hay bacterias, acá fíjense en estas raíces de una leguminosa, que son bacterias que convierten el nitrógeno gaseoso en amoníaco, ¿sí? El nitrógeno fijado por la bacteria en las raíces de los nódulos, ¿sí? Ese nitrógeno entra en un proceso de nitrificación por un proceso de oxidación del amoníaco o el ion amonio, también realizado por bacterias. Hay plantas que asimilan, hay raíces de la planta que asimilan y absorben el amoníaco y el nitrato. Y hay un grupo de hongos y bacterias, ¿sí? Que convierten compuestos nitrogenados orgánicos en amonio, por un proceso de amonificación, ¿sí? Y hay otro proceso de desnitrificación, que es el proceso que realizan también algunas bacterias ante la ausencia de oxígeno, degradan nitratos, ¿sí? Liberando nitrógeno a la atmósfera a fin de utilizar el oxígeno para su propia respiración, ¿sí? Entonces, acá fíjense que es muy importante, es bacterias y hongos que se encargan del proceso o que intervienen en el ciclo de del nitrógeno, ¿sí? Son los que contribuyen con ese flujo del nitrógeno en el ambiente. Hay una enzima que es la nitrogenasa, que participa en la fijación biológica del nitrógeno y solo es activa en ausencia de oxígeno, ¿sí? Hay los nódulos radicales de una leguminosa, son las encargadas tienen nódulos en sus raíces que tienen bacterias fijadoras de nitrógeno del género Rhizobium, ¿sí? Que generan, ¿se acuerdan que vimos las micorrizas también que viven dentro de ellos, ¿sí? Después hay otra cianobacteria que es Anabaena, que tiene heterocistos que tienen oxígeno en los que realiza la fijación de nitrógeno también, ¿sí? Bien,
Después, el otro ciclo muy relacionado también con el ambiente es el ciclo del carbono, ¿sí? Este es del fósforo, el nitrógeno, del carbono. Bien, entonces, ¿cómo encontramos en la atmósfera al carbono en forma de dióxido de carbono, ¿sí? En los océanos y en los combustibles fósiles. El dióxido de carbono de la atmósfera es absorbido por las plantas. Recuerden que las plantas toman el dióxido de carbono del aire y lo transforman en glucosa, ¿sí? Con el agua y las sales minerales, transforman en glucosa por un proceso denominado fotosíntesis. Entonces, los animales, o sea, los herbívoros, consumen plantas y al descomponerse los azúcares dejan salir el carbono a la atmósfera, los océanos o el suelo por respiración, ¿sí? Como en forma de dióxido de carbono. Y hay bacterias y hongos descomponedores de organismos muertos que devuelven el carbono al medio. También se intercambia entre los océanos y la atmósfera y las altas concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera produce cambios climáticos como por ejemplo el efecto invernadero. Por eso es muy importante que se encarguen las plantas de absorber ese dióxido de carbono porque en exceso puede provocar, si bien es importante el carbono en la naturaleza, el exceso puede provocar problemas ambientales, ¿sí? Es importante que las actividades humanas también han perturbado el porcentaje de carbono en la naturaleza, ¿sí? Por eso es importante que tenga este ciclo y que se vaya consumiendo a la medida que, para que no aumente y se genere ese efecto invernadero. Y otro ciclo que es muy importante y que también conozcan para que vean cómo circula es el del agua. Si ustedes saben que el agua se evapora, el agua que está sobre la tierra en forma líquida, se evapora, ¿sí? Y va para formar las nubes, ¿sí? Se condensa. El vapor de agua se convierte en gotas de líquido que forman las nubes o la niebla, después eso se traslada y los cambios climáticos generan que estos vapores caigan en forma de líquida, en forma de lluvia, en las precipitaciones, y pueden caer en forma de rocío, granizo, nieve o de lluvia, y después vuelve de nuevo en forma líquida a los cuerpos de agua, ya sea ríos, mares, océanos, ¿sí? Y también el agua es absorbida por las raíces de las plantas y liberada a través de las hojas como vapor de agua, o sea que están muy relacionados al ambiente. Fíjense que también van las napas freáticas para poder llegar por escorrentía o por percolación a los cuerpos de agua. Ustedes saben que el agua es fundamental en la vida del ser humano. Bien, el otro proceso, el otro ciclo que también lo voy a dar de manera simplificada, el ciclo del carbono, donde la circulación del fósforo, que está en forma de fosfato, es lenta porque no hay fósforo en forma gaseosa, no hay en forma gaseosa, el fosfato pasa a formar parte de los sedimentos marinos y puede requerir millones de años para solidificarse en forma de roca, ¿sí? Y elevarse en forma de montaña para volver a erosionarse a fin de que quede disponible para los seres humanos. Pero mientras tanto es absorbida en el fondo del mar por las algas, animales, ¿sí? Y después vuelve al suelo. Bien, yo les decía que el dióxido de carbono en exceso también es muy importante que no quede en el ambiente porque varios componentes atmosféricos como el vapor de agua y el dióxido de carbono, si es elevado, genera el efecto invernadero, ¿sí? Que es lo que hoy está produciendo el calentamiento global, aumento de temperatura y calentamiento global que vamos a ver más adelante. Bien, vamos a ver ahora las interacciones que se dan en la naturaleza. Ustedes saben que en las comunidades hay distintos organismos que están interactuando, ¿no es cierto? Y generan distintos mecanismos, como por ejemplo la competencia, ¿sí? Que es se produce este tipo de interacción entre organismos de la misma especie o entre organismos de diferentes especies. En este caso, vemos una manada de lobos, ¿sí? Que están compitiendo por un recurso, ¿sí? Pueden competir por el alimento, por el espacio o sitios de reproducción. No sé si alguna vez vieron
un videíto de algunos ciervos que compiten para la reproducción por la hembra, ¿no es cierto? Siempre entonces la competencia es cuando hay un recurso limitado y cuanto más grande la población, mayor va a ser la competencia, ¿sí? Y obviamente que hay especies que tienen una organización social muy desarrollada a través del cual se van distribuyendo los recursos. Si no, van a tener que competir hasta la muerte en algunos casos, ¿sí? Bueno, entonces, las interacciones competitivas pueden determinarse en forma de dominancia social, donde hay individuos dominantes que excluyen a los subdominantes en un determinado recurso. No sé si alguna vez vieron un videito de unos monos, que siempre hay uno que es el que tiene, ¿cómo se llama? Que es como el que domina la manada y excluye a otros, a otra manada, ¿sí? Son muy, muy competitivos estos. Entonces, recuerden, en el caso de la dominancia social, entonces, hay individuos que dominan y excluyen a los subdominantes ante un determinado recurso. Y la otra forma es la territorialidad, donde los individuos dominantes dividen los espacios de áreas excluyentes donde ellos mismos se encargan de defender, ¿sí? Tienen sus sectores o áreas donde ellos controlan. Entonces, la competencia, recuerden, puede ser intraespecífica, o sea, entre individuos de la misma manada. Por ejemplo, ahí ven estos, creo que son pumas o tigres, no veo bien. Y también puede ser entre especies diferentes, ¿sí? O sea, interespecíficas. Y el nicho va a describir la función del organismo en una comunidad. Recuerden siempre el concepto del nicho ecológico. La competencia entre especies con nichos superpuestos puede causar exclusión competitiva, ¿sí? Bien, entonces, por supuesto que, como ya les dije, hay organismos o poblaciones o comunidades donde hacen reparto de recursos. Cada especie recibe de manera equitativa el recurso, ¿sí? Sería lo ideal. Bien. Ahora vamos a ver un poquito el otro tipo de interacción, que es la predación. En este caso, por supuesto, es entre especies diferentes, ¿sí? La predación es cuando un organismo consume a otro organismo o parte de eso, ¿sí? Por ejemplo, el flamenco depreda pulgas de agua, ¿sí? Y esto creo que es un pececito que se alimenta de una planta, ¿sí? En este caso son carnívoros o herbívoros, dependiendo. El organismo que es predado se llama presa y el que consume es el predador, ¿sí? El predador ataca directamente a la presa para matarla y así se alimenta de ella. Un conejo depreda una planta, o sea, es un herbívoro, y del mismo modo el zorro es depredador del conejo, o sea, un carnívoro. La depredación permite también controlar el tamaño de la población y favorece la selección natural, eliminando a los menos aptos, ¿sí? Recuerden que es un mecanismo también que si bien mata a otro, también es una forma de mantener la superpoblación de determinados organismos. Esa sería entonces la predación. Ahora, esto es interespecífica, entonces entre especies distintas. Otro tipo de interacción. Antes de contarle de esto, es importante que vean que hay organismos, ¿sí?, que adquieren características para la defensa, ¿no es cierto? Lo que hace la selección natural es moldear tanto a la presa como al depredador. Eso se llama coevolución, ¿sí? Donde hay un mecanismo de defensa en este caso. Ustedes saben que la supervivencia de los organismos predados depende generalmente de su habilidad para escapar de los depredadores. Fíjense, acá tienen
Esto se llama mimetismo, donde los predadores, o sea, las presas adquieren adaptaciones para que se hagan más efectivos. Puede ser los que predan o las presas, ¿sí? Ambos se mimetizan. En este caso, el mimetismo es de las presas. Esto voy a poner acá. Fíjense que en este caso son, por supuesto que un mecanismo de coevolución. El camaleón, como dice su nombre, cambia de color según la ocasión. En este caso son insectos que adquieren color verde como las hojas para mimetizarse con ellas. Estas mariposas adquieren este color de hojas, hojas caducifolias serían, ¿no? Y acá ven un sapito entre la hojarasca que tiene un color marrón para que no sea visto por el depredador. Entonces, son mecanismos de adaptaciones que hacen que sea más difícil de encontrar a la presa. ¿Sí? Hay dos tipos de... Estos son mecanismos de coevolución, ¿sí? Hay dos tipos de mimetismo. A veces una especie inofensiva comestible llamada imitador es protegida de la predación por su parecido a una especie que es peligrosa en forma alguna, que se llama modelo. Ese es el mimetismo batesiano, ¿sí? Por ejemplo, una mariposa nocturna inofensiva, como todos los lepidópteros, puede ser tan parecida a una abeja o avispa que los predadores la evitan, ¿sí? Y el otro es el mimetismo mulleriano, donde diferentes especies, todas venenosas, nocivas o de sabor desagradable, se parecen entre sí. Entonces, su carácter nocivo las protege como especies individuales, ¿sí? Por ejemplo, las mariposas virrey y monarca se consideran un ejemplo de mimetismo mulleriano. Bien, y esto sería entonces un mecanismo de coevolución. Y a veces los predadores adquieren adaptaciones que lo hacen más efectivo. Por supuesto que esto, como ya les dije, la coevolución es un mecanismo donde evoluciona la presa y el predador también. Bien, otro tipo de interacción es el parasitismo, donde dos organismos de especies distintas viven expensas uno del otro y obtienen alimento. Por supuesto, uno se ve beneficiado, el otro perjudicado. En el caso de la predación también uno se ve beneficiado, el otro perjudicado. En el caso de la competencia, ambos se ven perjudicados, ¿sí? En el parasitismo, el que se favorece es el parásito y el perjudicado es el huésped, ¿sí? Y los parásitos no suelen matar generalmente a sus huéspedes como los depredadores, pueden convivir toda la vida. Entonces también hay una coevolución mutua, una coevolución hasta una tolerancia mutua, ¿sí? Salvo que haya en exceso, puede matar. Por ejemplo, nunca se vio el caso de que una garrapata, sí hay una garrapata especial que mata a algunos perros, pero tienen una enfermedad particular, pero generalmente piojos, garrapatas o ectoparásitos no matan al huésped, ¿sí? Simplemente lo parasitan. Y hay muchos endoparásitos, como por ejemplo este Ascaris, que tampoco mata al huésped, sino que convive, llega un momento donde coevolucionan, ¿sí? Los parásitos generalmente son mucho más pequeños que el huésped, ¿sí? Puede ser obligado si únicamente vive, o facultativo si vive como un saprófago, o sea, se alimenta un tiempo y después se va. Los parásitos de plantas se denominan fitoparásitos y los de animales zooparásitos. Y los parásitos pueden vivir dentro del organismo, que son los endoparásitos, o fuera del organismo, los ectoparásitos. Hay parásitos que viven dentro de las células, que son los llamados parásitos celulares, como virus, rickettsias y bacterias. Las plantas también tienen parásitas, o sea, hay plantas parásitas que viven, o sea, no fotosintetizan. Por ejemplo, tenemos una holoparásita que parasita a otra planta obteniendo los nutrientes. Y hay hemiparásitas, que son parásitas que fotosintetizan, pero se alimentan de la savia bruta, o sea, del agua y las sales minerales. Bueno, y otro tipo de interacción que se da en la naturaleza es el comensalismo, que es un mecanismo que consiste en tomar sin dañar. Es un tipo de interacción donde uno se beneficia y el otro no es perjudicado ni beneficiado, ¿sí? Un ejemplo de comensalismo es la relación entre dos tipos de insectos que
se desplazan asociados como en las columnas de marcha de hormiga soldado y comparten alimentos, ¿sí? Cada una colecta en su recorrido, pero no se perjudican, o sea, se benefician, pero no se perjudican. Por ejemplo, otro es, en este caso estamos viendo, ¿cómo se llama? Estos cangrejos viven sobre otros animales, ¿sí? O las plantas epífitas que viven sobre otras plantas, por ejemplo, acá ven una orquídea, pero no le parasitan, simplemente lo utilizan como sustrato, o los musgos y los líquenes, ¿sí? La especie comensal vive asociada a su huésped sin producirle ningún daño, pero tampoco ningún beneficio. Las epífitas que se fijan en el árbol solamente usan como sustrato, ¿sí? Y por supuesto, al ubicarse en una zona más alta, obtienen luz y agua de la lluvia para poder realizar, o minerales de la lluvia para poder realizar la fotosíntesis. La epífita se beneficia, pero el árbol no lo perjudica, ¿sí? Ese es comensalismo. Comensal, se sienta a la mesa, pero no le hace daño. Se beneficia, pero no lo perjudica. Y el mutualismo es una relación donde ambas partes se benefician, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, acá vemos las micorrizas, que son bacterias del género Rhizobium, ¿sí? Que viven en estos nódulos. Fíjense que acá lo que hacen estas bacterias es fijar el nitrógeno y le beneficia a la micorriza, o sea, las bacterias viven ahí, se alojan ahí, tienen como un lugar donde vivir y le beneficia a la leguminosa porque le ayuda al crecimiento de estas plantas. Entonces, son especies distintas, o sea, son de distintas, es una interacción interespecífica, donde dos especies se benefician mutuamente, ¿sí? En el caso de estas hormigas, obtienen los nutrientes de esta leguminosa y le dan protección a la planta, ¿sí? En el caso de estas bacterias, obtienen almidón para su alimento, las raíces, y nitrato, las plantas obtienen nitrato para su desarrollo. Y hay un grado tal de asociación, o sea, que es la relación simbiótica, ¿sí? Donde se observa que se generó está la asociación donde se reúnen dos individuos, ambos se benefician por supuesto, pero ya es el resultado de un organismo diferente. Los líquenes son un ejemplo de simbiosis donde se asocia una alga y un hongo para formar un organismo diferente. El alga le proporciona alimento a través de la fotosíntesis y el hongo le aporta la protección y la posibilidad de vivir en ambientes secos, o sea, conquistaron otros ambientes. Es el caso de la simbiosis. Bien. Y después hay otro tipo de interacción que es el amensalismo, que es una interacción en la que una especie es inhibida en su desarrollo y otra no es afectada, como hay bacterias que son inhibidas en su crecimiento por sustancias producidas, por ejemplo, por Penicillium notatum. La protocooperación es otro tipo de interacción que se da en la naturaleza, donde se asocian dos individuos y ambos resultan beneficiados, pero esta relación no es necesaria para la vida de ninguno de ellos, ¿sí? Generalmente los cangrejos movilizan a los nidarios, o sea, trasladan y lo ubican en un mejor lugar para alimentarse, pero a su vez los nidarios le dan protección y camuflaje al cangrejo, o sea, se camuflan acá, entonces, todavía en el mar, por supuesto. Bien, ahora terminamos con las interacciones y vamos a hablar un poquito de los recursos naturales, ¿sí? Que son todo lo que nos brinda la naturaleza. Como verán, son muchos, desde el agua en adelante, todos los organismos vivos que nos sirven de alimento, el suelo, ¿sí? Y son muy importantes para el funcionamiento y la estructura de los sistemas de producción y, por supuesto, para la sustentabilidad ambiental y social. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no protegemos? Es importante que no solamente nos encarguemos de cuidar y proteger eso, sino volver
a replantar, por ejemplo, en el caso de la deforestación, es uno de los factores que está alterando al ambiente, ¿sí? Contribuir con este ecosistema y mantener la biodiversidad que está siendo atacada, ¿sí? Ustedes saben que la biodiversidad hoy por hoy está siendo amenazada por distintos factores, ¿sí? Y genera entonces cambio climático. Ustedes saben que hay un efecto, hoy por hoy hay cumbres de calentamiento global que están generando grandes cambios climáticos y hay causas de estos cambios climáticos como el uso de combustibles fósiles, la deforestación, la intensa actividad agrícola con uso de fertilizantes, el derroche de energía, el uso de gases fluorados, pero que ya no está más usando ahora, la ganadería, la producción de cemento y la contaminación industrial. Esto está generando el deshielo de las zonas árticas, ¿sí? Fíjense que hay una reducción, produce inundaciones, produce sequías, produce un montón de factores, por supuesto también la proliferación de enfermedades. Entonces, las actividades humanas contribuyen a la declinación de la gran diversidad por supuesto que también hay una pérdida de la biodiversidad y sobre todo hay una declinación de esa gran biodiversidad. Por lo tanto, tenemos que tomar, o sea, tratar de tomar acciones en eso para poder mantener la diversidad o cuidar. Entonces, la biología de la conservación justamente es una disciplina que se encarga de abordar esa declinación de la biodiversidad y se encarga de mantener o de preservar esa diversidad. La conservación puede ser ex situ, o sea, por ejemplo, yo presenté un proyecto para reforestar o para mantener la flora nativa. Ustedes saben que si bien Corrientes es una provincia donde hay todavía bastante flora nativa, es importante que cuidemos lo que hay, ¿no es cierto? No solamente van a venir por el agua, como dicen todos, porque nosotros tenemos agua dulce, que es el recurso más importante que tenemos en Sudamérica, el acuífero guaraní, sino también por nuestros árboles, no por los árboles en sí, sino por el oxígeno que nosotros todavía podemos y proveemos a la naturaleza. Entonces, como defensores de la naturaleza debemos crear bancos de germoplasma, restaurar hábitats dañados, ¿sí? Cuidar lo que nos deja la naturaleza y tratar de mantener la biodiversidad y el tamaño de hábitat. Por eso hay organizaciones conservacionistas que se encargan de eso y hay leyes que están protegiendo las especies en peligro de extinción y también los bosques nativos para evitar que la deforestación o ¿cómo se llaman estos? Los desmontes actúen con tal de generar mayor agricultura de monocultivo, porque generalmente la sojarización es uno de los monocultivos que ha deforestado grandes campos, ¿sí? Entonces es importante que cuidemos y mantengamos estos bosques o reforestemos en el caso de que no haya. Todo esto va a afectar y va a generar estos grandes cambios climáticos que hoy estamos sufriendo y uno de los factores, o sea, que genera ese cambio, que está generando ese cambio, la elevación de la temperatura sería la emisión de elevado dióxido de carbono. Y si no tenemos plantas que consuman ese dióxido de carbono, va a haber exceso y va a generar el efecto invernadero. Y ya tenemos unos grados más elevados el cambio. Por supuesto que hay un proceso de cambio climático, pero debería ser gradual. El tema es que ahora el efecto invernadero, hay mucho dióxido de carbono concentrado y genera ese efecto invernadero que va a propiciar el calentamiento global. Entonces hay que evitar que esto suceda porque estamos ante una etapa donde hay grandes cambios climáticos, ¿sí? Se supone que esto, una forma de frenar o revertir es tomando acciones en estas grandes, con estas grandes corporaciones y actuar con leyes, por la legislación. El calentamiento global también se va a ver afectado por la agricultura, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que prevenir que se acumulen gases invernaderos en la atmósfera para que no genere mayor calentamiento global. Bien, ¿alguna duda o pregunta, ¿sí?, que tengan con respecto a este tema?
Profe, Sí, ¿puede ser que en el aula haya subido otro PDF? sí. Yo le agregué a esto último. Esto último no estaba, el de los manejo de recursos naturales. Ustedes saben que está en el programa. Yo lo quise dar un pantallazo general de esto. Me hubiese gustado agregarle más información, pero bueno, desde